Navidad y el pasajero anónimo. La vida es como un viaje. Puede ser muy largo o demasiado corto. Depende de las decisiones que tomemos, de las enfermedades que enfrentemos o de las situaciones inesperadas que aparecen sin avisar. Un viaje que puede ser placentero, divertido, lleno de momentos felices, pero que también puede convertirse en una travesía de sufrimientos. Sin embargo, aún en medio de todo eso, siempre hay algo que aprender. Porque en el viaje se aprende a sobrellevar los problemas, a valorar lo bueno y a encontrar sentido incluso en lo que parece no tenerlo. Pero sea cual sea la situación, normalmente no queremos que el viaje termine, aunque, inevitablemente, tiene un final. En esta oportunidad acompañaremos a un personaje que podría ser hombre o mujer, de cualquier edad. Nos sumergiremos en el viaje de alguien que, durante todo el año, no encontró las satisfacciones que la vida suele dar o que él esperaba. Sus expectativas eran grandes, especialmente en aquello que no se compra con dinero, sino en encontrar algo que le brindara tranquilidad y paz interior. Todo esto en medio de un mundo convulsionado por la música de fin de año. Una música que, en algún momento, puede dejar de sonar alegre para convertirse en ruido, en estrés emocional o incluso en aflicción del espíritu. Nuestro personaje corre de un lado para otro, atrapado en un tráfico interminable, mientras muchos salen de vacaciones, otros corren a comprar o simplemente vaguean tratando de decidir qué harán con su tiempo. Es también un tiempo de reflexión interna. Caras alegres caminan por las calles, pero detrás de muchas de ellas se esconden corazones quebrantados por los desengaños vividos durante el año. Aún así, también hay miradas con un brillo que compite con las estrellas, miradas llenas de esperanza, porque han cargado con muchos problemas, pero confían en que el próximo año será mejor. Muchos no saben qué necesitan realmente para disfrutar de la Navidad o del cierre de un año más. Y otros, a pesar de saber mucho y haber conocido tanto, aún no se conocen ni se encuentran a sí mismos. Cualquier parecido con la realidad de quien le ponga atención a este video es pura coincidencia. El contraste y el vacío. La trampa del consumo y la expectativa. Era una noche fría, a mediados de diciembre. La ciudad estaba envuelta en millones de luces, pero ese brillo no era más que una burla luminosa para nuestro personaje, a quien llamaremos el buscador de lo invaluable. Había llegado a la ciudad buscando aquello que el dinero no compra. Se deslizó lentamente en el tráfico de la hora pico. Su rostro era una máscara de ansiedad, de desesperación y de un cansancio que iba mucho más allá del agotamiento físico. No era solo el peso de su agenda, era el peso de una vida, que, a pesar de sus logros, se sentía vacía. Las luces de Navidad se reflejaban en el vidrio de su auto, pero no lograban penetrar en sus ojos cargados con una maraña de sentimientos que parecían un laberinto sin salida. Iba cargando una cruz muy pesada, y no lo sabía. Este hombre, al que llamaremos el personaje o el buscador de lo invaluable, representa a la persona que lo tiene todo y aún así se siente vacía. Representa también a quien lucha por conseguirlo y termina agotado. Y también representa al que, aún estando rodeado de amigos o familiares, se siente solo, triste, melancólico, especialmente en estas fechas que despiertan sentimientos encontrados. Él es el empresario estresado, el ejecutivo saturado, el obrero cansado, el migrante solitario, el padre de familia que lucha todos los días. Este libro es la bitácora de su viaje de 12 días, un recorrido que va desde el reconocimiento de esa cruz, hasta la liberación y el encuentro del regalo que no tiene precio. Se había prometido que, al menos por esta vez, compraría paz. Sin embargo, los compromisos sociales y familiares lo llevaron a sumergirse en el caos de un centro comercial. Las vitrinas gritaban promesas de felicidad instantánea. El aire estaba saturado con el olor a pino artificial, el sonido constante de las cajas registradoras y las largas filas de compradores apresurados. De pronto, se encontró paralizado en el pasillo de juguetes. Aquel regalo no era para un niño. Era un intento desesperado de comprar el tiempo que no había dado, de silenciar la culpa por las promesas rotas. Esta es la trampa del consumo. Nos obliga a creer que el valor de un regalo es directamente proporcional a su costo y que la felicidad se puede empaquetar. Diciembre es un mes muy especial. Hay quienes sonríen y disfrutan, no solo por la época, que de por sí es alegre, sino porque están atravesando un momento de satisfacción por lo que lograron en el año. No pueden pedir más que disfrutar en familia, la comida típica, las uvas, las manzanas, y esperar que el próximo año les traiga aún más de esa felicidad pasajera, adornada con colores, luces y un arbolito cuidadosamente decorado. Pero también están los otros. Los que solo se alegran al ver los adornos de las calles, porque en casa no tendrán la comida de la época. Los que esperan un milagro, una invitación, una cena, un gesto inesperado. Y están aquellos para quienes el año no trajo lo que esperaban.
Un año más de tristezas, de luchas económicas. Y, en muchos casos, la pérdida de un ser querido cuyo recuerdo se hará evidente en la silla vacía que nadie ocupará. Tiranía del deberías. Deberías haber comprado la casa grande que querías. Deberías haber conseguido un ascenso. Deberías sentirte agradecido, deberías perdonar. Esta presión social y familiar es la que genera la deuda emocional. El rico se estresa por mantener la ilusión de su éxito. El que lucha se endeuda por la ilusión de pertenecer. Ambos pagan el mismo precio. La pérdida de la paz. La verdadera generosidad no se mide por el costo, sino por el sacrificio genuino que haces con tu tiempo y con tu presencia. El mito de la perfección es el enemigo de la Navidad real. La celebración verdadera es desordenada, imperfecta y, a menudo, incómoda. Y por eso mismo, muchas veces se convierte en una aflicción de espíritu. Al final del día, el buscador de lo invaluable solo tenía bolsas voluminosas y un agotamiento que no era físico. Había gastado más de lo que quería y había sentido menos paz de la que esperaba. Se dio cuenta de que no había comprado todo lo que estaba en la lista para las personas a quienes iban dirigidos los regalos. Y, lo más doloroso de todo, no encontraba sentido en el dinero que había gastado. Cambiando el debería por el puedo, que divide una página en 2 columnas. En la izquierda, anota las cosas que sientes que deberías hacer estas fiestas por obligación, asistir a una cena, comprar un regalo específico. En la derecha, reescribe solo las que puedes o quieres hacer con amor genuino. Comprométete a eliminar al menos el 30% de la columna debería. Es un acto de paz, un acto que te libera de la esclavitud de la expectativa. El brillo de la envoltura solo ocultaba el vacío de la intención del personaje. Se había liberado de parte de la carga material, pero su alma aún cargaba el peso de las palabras no dichas y de las ofensas no perdonadas. ¿Cómo se puede soltar un dolor tan viejo y tan justificado? Sentimientos encontrados, culpa y resentimiento. El personaje estaba en casa, intentando organizar los regalos, cuando sonó su teléfono. Era un mensaje corto, frío, distante, de ese familiar al que no había perdonado en años. El resentimiento se le subió a la garganta. La música navideña, mezclada con ese dolor sordo, fue el punto de quiebre. Cuando miró por la ventana, desde el cuarto nivel del hotel donde se había hospedado, rodaron lágrimas por su rostro. No entendía cómo, en medio de tanta algarabía, él podía sentirse tan triste. Miraba a la gente caminar por las aceras, bien abrigada, sonriendo, otros mirando vitrinas con ilusión. El ambiente era festivo. En contraste, 2 personas se acercaban a un auto pidiendo una moneda, mientras una señora cargando a un bebé envuelto en una colcha vendía los últimos periódicos que le quedaban. El resentimiento es una energía tóxica que te obliga a revivir el dolor. Es como si el personaje hubiera cargado un saco de piedras durante todo el año. Ahora, en diciembre, ese saco le pesaría el doble. La amargura prolongada no solo destruye la paz interior, también desgasta la salud física y emocional, volviéndote irritable con quienes amas. El ancla del autocastigo. La Navidad y el fin de año nos invitan a detenernos y reflexionar. Pero esa reflexión muchas veces se convierte en un juicio severo contra nosotros mismos. Nos recriminamos las metas no cumplidas, el dinero perdido, las palabras dichas o guardadas, los errores cometidos o los que no supimos evitar. Aparece la culpa del sobreviviente, esa sensación incómoda de tener algo mientras otros luchan por casi todo. Y entonces vienen los recuerdos, aquella persona que nos ofendió o a quien nosotros ofendimos, quién nos hizo felices o a quien hicimos feliz. El familiar que partió este año y cuya ausencia se sentirá en la silla vacía de la mesa. El documento de divorcio sobre la mesa de la sala. Las personas que fueron sueños imposibles en nuestra vida. La música de antaño que, lejos de consolarnos, nos flagela con nostalgia. Nos castigamos por no haber desarrollado todo nuestro potencial. Por las metas del año anterior que no se cumplieron. Por ver el balance del banco y descubrir que no es suficiente. O, por el contrario, nos sentimos momentáneamente felices por el aguinaldo o el bono. Una felicidad breve, decorada con luces que se apagan al día siguiente. Es una época de contrastes. Mientras unos celebran, otros lloran. Mientras unos brindan, otros suspiran en silencio. Mientras unos ríen en familia, otros se sienten solos en medio del estruendo de los juegos pirotécnicos. Muchos intentan derribar un muro invisible. Ese muro que les impide perdonar o amar como deberían.
El perdón debe comenzar contigo mismo. No puedes dar lo que no te has dado. Reconoce que tu juez más severo te mira desde el espejo y que el amor que buscas lo llevas dentro de ti. Aunque las experiencias de la vida y las expectativas de la sociedad te hayan impedido compartirlo. Pregunta para el alma. Si tu resentimiento fuera un contrato, ¿cuál sería la fecha de expiración? ¿Estás dispuesto a seguir pagando el precio de la amargura en el nuevo año? ¿Y qué fallas personales de este año te impiden aceptarte completamente? El buscador de lo invaluable decidió que ya no pagaría ese precio. Tomó una pluma y un cuaderno. Inició el ejercicio Carta de Liberación de Cartas. Escribió en una página todo el dolor, la culpa, el fracaso y el resentimiento del año. Anotó las ofensas recibidas y también las ofensas cometidas. El acto de vaciar el alma en papel fue un primer paso hacia la liberación, entendiendo que su paz dependía de una decisión que parecía imposible: perdonar sin exigir justicia. ¿Pero era suficiente vaciar lo malo? Ese vacío necesitaba llenarse con algo inquebrantable, algo eterno. El regalo que no se compra, la esperanza. Agotado y con las manos vacías, después de deshacerse del resentimiento en el papel, el personaje se sentó en un parque sombrío. A lo lejos observó a un anciano que vendía periódicos en una esquina. El anciano no tenía lujos, ni comodidades, ni posesiones visibles, pero sonreía con una serenidad tan profunda que parecía irreal. El contraste era brutal. Todo lo material lo tenía él, y la paz la tenía el anciano. El buscador de lo invaluable comprendió, en un instante, que aquel anciano poseía el regalo que no se compra, la esperanza. La esperanza no es una visión ingenua del futuro. No es optimismo superficial. Es la certeza profunda de que el dolor y el fracaso del año que termina no definen tu destino. Es el ancla espiritual que nos mantiene firmes en la tormenta. Las escalas que nos sostienen en el ascenso de nuestro viaje. La esperanza nos da perspectiva. Nos permite ver el año no como una colección de fracasos, sino como una escuela de aprendizaje. Cada error fue una lección. Cada prueba, un músculo del alma fortalecido. El personaje se acercó al anciano y le compró un periódico, buscando una palabra, una señal. El anciano solo le sonrió con calma y dijo: lo más valioso nunca tiene precio, hijo. El mapa de la fortaleza. E identifica 3 pruebas o momentos dolorosos que superaste este año. Anota qué valor o fortaleza, paciencia, fe, perseverancia, te dejó cada uno. Esto te mostrará que ya posees los cimientos de la esperanza. El personaje entendió que la respuesta a su vacío estaba fuera de sí mismo. La esperanza que vio en el anciano no era una emoción pasajera, sino el fruto de una fuente profunda. ¿Dónde podría encontrar esa fuente inagotable? ¿Que le diera una paz inquebrantable? Su camino lo llevaría al único lugar donde puede encontrarse la verdadera humildad. La fuente de la paz y el consuelo. La paz que nace en una cuna frágil. Buscando la fuente de esa paz inexplicable, el buscador de lo invaluable entró, casi por impulso, en una iglesia. Se detuvo frente a un humilde portal de Belén. El contraste entre la ostentación de su vida y la grandeza en la sencillez de aquel nacimiento lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Por qué el Creador eligió la forma más vulnerable, un bebé, en el lugar más simple, una cuna de paja, como antídoto a la pomposidad del mundo? Desarrollo conceptual, el antídoto a la ansiedad. El pesebre enseña que la paz real no requiere seguridad material, requiere humildad y receptividad. Nos libera de la idea de que necesitamos ser fuertes, perfectos o autosuficientes para ser dignos. El mensaje es presencia, no ausencia. La paz no es la garantía de que no habrá problemas en el año que está por entrar, sino la certeza profunda de que no estarás solo en medio de ellos. Pregunta para el alma. Si la paz nació en un lugar tan sencillo, ¿por qué insistes en buscarla en espacios complejos, caros, llenos de exigencias? ¿Qué área de tu vida necesita rendirse a la sencillez hoy? Ejercicio de meditación de la cuna. Busca 5 minutos de quietud. Cierra los ojos e imagina el pesebre. Siente cómo esa atmósfera de humildad te desarma. Permite que esa sencillez llene tus espacios vacíos y apague la ansiedad acumulada del año. Si la paz nació en un lugar tan frágil, ¿será que tú tampoco necesitas ser fuerte para recibirla? El personaje sintió una lágrima deslizarse. Necesitaba entender ese abrazo. Un consuelo que no fuera superficial ni pasajero. Un abrazo llamado consuelo. Para él, el consuelo siempre había sido algo temporal. Un trago, una compra, un halago, una distracción momentánea.
Pero el consuelo del que habla la fe es un abrazo al alma que susurra: tu dolor es visto, y no estás solo. El consuelo más profundo suele encontrarse en el servicio. Sintió un impulso repentino de actuar. Consolar al otro para consolarte a ti mismo. La depresión y el vacío se alimentan de la autoobsesión. Pero cuando el personaje puso su atención en el dolor de otra persona, a través del ejercicio del consuelo en el servicio, su propia herida comenzó a hacerse más pequeña, más manejable. Al extender la mano, recibió una fortaleza inesperada. Es el principio espiritual eterno. Para recibir, primero debes dar. Cita para la reflexión. Nadie que haya aliviado la carga de un amigo ha fracasado en esta vida. Charles Dickens. El consuelo en el servicio. Das un acto de bondad completamente anónimo estos días. Puede ser ayudar a un vecino, pagar la cena de un desconocido, o enviar un mensaje de ánimo. El secreto es no esperar agradecimiento. El acto de dar sin esperar nada a cambio es el catalizador de la sanación personal. Ayudar a otro le había dado más paz que todo lo que había comprado. Por primera vez, sintió que el ciclo de la culpa y del resentimiento se estaba rompiendo. Pero entonces surgió la pregunta inevitable: ¿cómo podía sanar su propia herida si primero no se perdonaba a sí mismo? El perdón como acto de renacimiento. El personaje regresó a su carta de liberación. Se dio cuenta de que, aunque había perdonado a otros en el papel, su juez más severo vivía en su el perdón más difícil. Es el que uno se da a sí mismo. El perdón es un acto de renacimiento, porque te permite nacer otra vez, sin la historia tóxica del pasado. El perdón no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria, un regalo que te haces a ti mismo, para ser libre. El ritual de la liberación. El perdón debe ser activo y deliberado. Es crucial perdonar lo injusto de las circunstancias, y también lo injusto que otros hicieron. Pero aún más vital es perdonarte a ti mismo, por las fallas del año. El no perdón rompe tu relación con tu fe, haciéndote sentir indigno, incompleto, fuera de lugar. Es hora de reparar esa relación. Pregunta para el alma. Si un ser querido cometiera exactamente tu mismo error, ¿lo perdonarías? Entonces, ¿por qué te niegas esa misma gracia a ti mismo? ¿Qué crees que debes pagar para merecer la paz? Perdonarme a mí mismo, un ritual de sanación. O busca un momento de silencio. Saca el papel de la carta de liberación del capítulo 3. Lee en voz alta las cosas que te recriminas este año. Luego declara: me perdono por esto. La lección queda. La culpa se va. El personaje sintió como el peso se desvanecía de sus hombros. La ligereza era tan profunda que casi dolía. Había perdonado. Se había perdonado. Pero una pregunta lo inquietó. ¿Sería esta alegría solo temporal? ¿O podría convertirse en algo que durara más allá de las fiestas? El amanecer del alma, redefiniendo la alegría. Liberado del resentimiento y la culpa, el personaje experimentó algo nuevo. Era más que felicidad. Era alegría. Este capítulo es maestría del alma. Debemos distinguir alegría vs felicidad. La felicidad es efímera, dependiente de un evento externo, un regalo, un ascenso, un logro momentáneo. La alegría, en cambio, es una actitud del espíritu, una luz interna que existe, a pesar de las circunstancias. Es el amanecer del alma, el gozo de lo esencial. Esta alegría se cultiva con gratitud radical. Encontrar motivos de gozo genuino, en cosas que no cuestan dinero. El abrazo de un hijo, el sabor cálido de un pan recién hecho, la bendición de la salud, la compañía de alguien que te quiere. El que tiene poco agradece lo que es. El que tiene mucho agradece el significado de su vida. Encontrando alegría en el propósito, comprendemos que la existencia no es accidental, sino un don valioso. Cita para la reflexión. No es la felicidad lo que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento lo que nos hace felices. David Steindl-Rast. El diario de la alegría genuina. Que durante una semana, anota cada noche 3 momentos o cosas que te dieron gozo, cosas que no puedes comprar. Esto reentrena tu cerebro para buscar la riqueza interior. La libertad del buscador de lo invaluable era embriagadora. Pero el año nuevo estaba a pocas horas de empezar. Sabía que el reloj marcaría las 12. Y con ello, un nuevo capítulo. ¿Cómo asegurarse de que esta paz recién encontrada no se desvaneciera en la rutina de enero?
El propósito del nuevo inicio. La última noche del año, una reflexión profunda. Llegó la noche del 31 de diciembre. El buscador de lo invaluable decidió ignorar la presión social de asistir a una fiesta ruidosa y superficial. Su nochevieja sería una pausa sagrada. En vez de preparar únicamente las uvas, la cena o los rituales comunes, decidió dedicarse a la preparación del corazón. Este era el momento perfecto para hacer un inventario sin juicio del año, evaluando no en términos de dinero o estatus, sino en términos de amor, servicio y crecimiento. La ceremonia de soltar. La clave de un buen inicio es un buen final. Esta noche debía hacer el ejercicio de dejar ir. Nadie puede construir un nuevo año arrastrando lo viejo. Su oración nocturna sería una oración de transición, entregando el ciclo que terminaba y pidiendo guía para el que estaba por comenzar. Pregunta para el alma. ¿Qué quieres soltar antes de las 12? ¿Qué resentimiento, qué miedo, qué culpa te niegas a llevar al nuevo año? Dejar ir. Escribe en un pequeño papel las 3 cosas más dolorosas o frustrantes del año que termina. Cuando llegue la hora, o en un momento de soledad, quema o rompe el papel con total convicción, diciendo: lo dejo aquí. Mi alma entra ligera al nuevo año. No es un ritual obligatorio ni una práctica mística. Es simplemente una forma simbólica, personal, de expresar que algo se va. Hazlo como tu corazón te lo pida. El fuego consumió su pasado, y su corazón se sintió ligero, pero pronto descubrió que quemar el pasado no basta. Aún necesitaba un mapa para el futuro. ¿Qué construiría en el espacio? ¿Qué había quedado libre? El propósito en el año nuevo, construyendo riqueza interior. Dejó a un lado la lista tradicional de hacer / tener, y la reemplazó por una lista de ser. Ser más paciente, ser más presente, ser más generoso. Este es el verdadero propósito. El propósito como servicio. El plan de riqueza interior. La riqueza verdadera se construye con hábitos de virtud. Las metas deben ser espirituales, de crecimiento y de servicio. Esto aplica a todos. El que tiene mucho debe enfocarse en el uso ético y generoso de sus recursos. El que tiene poco debe enfocarse en el uso creativo de su tiempo y talentos. Pregunta para el alma. Si tu lista de metas no estuviera influenciada por nadie, ¿cuál sería realmente? ¿Qué acción de servicio puedes incorporar a tu vida? ¿Todas las semanas? Plan de 30 días de propósito. Crea 3 metas para el primer mes del año, enfocadas en el ser. Ejemplos. 10 minutos de silencio diario. Una llamada de ánimo semanal. Un acto de bondad intencional por día. La lista de ser era mucho más desafiante que la lista superficial de tener. Las tentaciones del viejo mundo lo acecharían en el trabajo. La presión, el ruido, el estrés, la competencia. ¿Cómo mantendría esta nueva misión cuando la rutina lo empujara a regresar a sus antiguos hábitos? El testamento de la esperanza. El buscador de lo invaluable enfrentó el temido efecto enero. Esa sensación de que la esperanza se desvanece frente a la brutalidad de la realidad. La paz es una decisión que tomas cada mañana. No es una emoción que te sucede, es una disciplina. Este capítulo es el plan de emergencia. Necesitas crear un testamento de la esperanza que se cumpla todos los días. La disciplina de la alegría. Las estrategias de mantenimiento son cruciales. La fe, la gratitud y el perdón deben convertirse en hábitos permanentes. El alma necesita ser alimentada diariamente, con prácticas sencillas. Silencio, lectura, reflexión. Las viejas tentaciones y el estrés cotidiano son como un virus que busca apagar la luz que encendiste en diciembre. Cita para la reflexión. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. El muro de la paz. Crea una rutina matutina de unos 30 minutos antes de empezar el día. Haz una oración de gratitud. Si perteneces a alguna religión, lee tus escrituras. Si no, escucha una canción motivacional o parte del mensaje de un buen motivador. Si el tiempo te lo permite, muévete. Salta, camina, respira. No mires el teléfono como primera acción del día. Rompe ese hábito que está consumiendo a las personas. Mucho menos enciendas la televisión para escuchar la carta diaria de tragedias del día anterior. Hazlo mejor por tu alma.
De esta manera tendrás una armadura para enfrentar lo que venga. Tu fe y tu autodominio soportarán los golpes del día. Y al final, podrás terminar en paz. Cada día trae su propio afán. Jesucristo había sobrevivido a diciembre. Había sobrevivido a enero. Había implementado la disciplina. Ahora, estaba listo para dar el paso final y convertirse en la luz que había encontrado. El regalo continúa, vívelo, compártelo. El buscador de lo invaluable, transformado. Ya no era un pasajero anónimo en espíritu. Había encontrado el regalo y se había convertido en él. Su vida, en este nuevo año, era el final feliz que siempre buscó. Su vacío había sido llenado con propósito, paz y servicio. El mejor regalo de fin de año nunca fue para él solo, porque la responsabilidad que viene con la paz es compartirla. Este es el legado de diciembre. La paz como testimonio. Tu vida, vivida con serenidad y propósito profundo, es el mejor testimonio para otros. No se trata de predicar con palabras, sino de irradiar la paz que habita en ti. Este mensaje es universal, para todas las clases sociales. Clase alta, usar el poder y la plataforma para la justicia. Clase media, usar el tiempo y la empatía para el servicio comunitario. Clase pobre, luchar por cambiar de nivel. Puede parecer cómodo quedarse donde estás, pero la necesidad aprieta y la dignidad llama. Compromiso final. Describe una promesa solemne para el próximo año. Por ejemplo, mi propósito este año será escuchar antes de reaccionar. Voy a servir a mi prójimo, porque es el segundo mandamiento. No me irritaré por cosas que no valen la pena. Daré sin esperar nada a cambio. Sonreiré más, porque un buen gesto puede alegrarle el día a alguien. Agradeceré al ver los rayos del sol entrar por la ventana, porque reconozco que el tiempo es muy valioso. En cada acto o trabajo que haga, lo haré con amor, pensando que el resultado será para Dios. Mi paz se mantendrá con la rutina de silencio matutino y un acto de bondad semanal. Este es tu juramento final. El buscador de lo invaluable, un año después, vivía la misma época, pero ahora ya no estaba confundido ni cansado. En su rostro se notaba la alegría sincera de alguien que había encontrado el camino. Miraba con júbilo la felicidad de los demás. Disfrutaba de la música, de los adornos y de la belleza que lo rodeaba. Ya no era el mismo. Comprendió que hay cosas que valen más que el dinero y entendió el verdadero significado de la Navidad. A veces levantaba la mirada al cielo y en su corazón había un gozo que pocas personas conocen. Sabía que la época pasaría, pero que él seguiría el próximo año, conociéndose más a sí mismo, comprendiendo más a los demás y preocupándose por el dolor ajeno. Se esforzaría por poner más atención al sonido del viento y elevaría una plegaria de agradecimiento. Estaba en un restaurante y observó a muchas personas sonriendo con sinceridad y a otras almas solitarias sonriendo falsamente. Esta vez, en lugar de juzgarlas, sintió una profunda compasión. Vio a una persona que, por su apariencia, se notaba que era alguien importante, pero aún así tenía una mirada perdida, una expresión de confusión silenciosa. El que había sido buscador de lo invaluable tomó su pluma y en un pequeño papel escribió algo. Pagó la cuenta y, al pasar por la mesa de aquel desconocido, lo miró con amabilidad. Sonrió y dejó sobre su mesa la nota que decía: la paz que buscas no se compra. Está a tu alcance. Búscala en el silencio y la oración. Si te identificas con esta historia, recuerda, sea que estés pasando por momentos de alegría, de entusiasmo y caridad, por una situación de abundancia económica, pero que aún así, dentro de ti, hay algo que no comprendes, algo que no se llena, o sea que estés viviendo preocupaciones porque perdiste tu trabajo, y te preguntas qué regalarás a tus hijos o a tu esposa, o tal vez estás enfermo, o los años ya te pesan, y recuerdas con nostalgia a familiares que ya no están, y estás cansado, porque no encuentras respuesta a tus preguntas. Recuerda esto: no estás solo. Hay muchas personas que sienten lo mismo que tú, y hay alguien que siempre ha estado contigo, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, y siempre estará. Solo invoca su nombre, y él llegará al instante. Cultiva la esperanza, y mantén una buena actitud. Dios sabía que tú podrías. Por eso te envió en este viaje.
si cultivas y alimentas tus dones, si reconoces que Él te creó para ser grande, entenderás que eres de su descendencia, y comprenderás que todo lo que Él te prometió, antes de enviarte a esta tierra, sigue en pie. Por amor a ti, envió a su Hijo Jesucristo, para predicar amor, fe y consuelo. No desmayes, no te rindas. Él sabe todo sobre ti. Solo espera su tiempo, que no es el mismo tiempo que marca tu calendario. Recuerda siempre que Él colocó una semilla de grandeza en tu interior. Solo debes descubrir qué es eso que late en tu corazón. Y confirma lo que te acabo de decir. Solamente ten cuidado de no confundir esa grandeza con el orgullo. Que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo.